Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos sobre el modelo de cajas, que es la base del CSS. Empecemos por definir a qué se refiere esto del modelo de cajas. En esta imagen podemos ver una serie de cuadros superpuestos uno encima del otro. Cada uno recibe el nombre de una propiedad. Y para explicarlo vamos a utilizar una analogía. Imagina que tienes un cuadro colgado en una pared amarilla. La pared siendo la ventana del navegador. El espacio que hay alrededor del cuadro en la pared sería el margen. El borde vendría a ser el marco del cuadro y el padding no será otra cosa que el passepartout blanco que suele colocarse alrededor de las fotos. Y por último, el contenido será la imagen propiamente dicha. Con esto en mente, analicemos ahora cómo funciona el modelo de cajas cuando colocamos una imagen en nuestra página web. Imaginemos una imagen de 150 por 150 píxeles. Podríamos creer que ese es el ancho y el alto de nuestra imagen. Sin embargo, tenemos otras medidas que debemos considerar. Podemos ver en este caso que se ha colocado un margin de 5 px. Además, se ha colocado un borde de 2 px alrededor del elemento y un padding de 10 px. Pues bien, las propiedades border y padding influyen en el tamaño del elemento, lo que significa que el ancho total del elemento no será 150, sino que debemos agregar el ancho del padding y el ancho del borde para calcular el ancho total del elemento. En este caso sería 2 px de borde más 10 px de padding por el lado izquierdo, los 150 px de ancho que tiene nuestra imagen, más 10 px de padding y 2 px de borde por el lado derecho, dándonos un total de 174 px. Puedes ver entonces que esto podría llegar a ser una pesadilla a la hora de cuadrar imágenes dentro de un espacio en una web, si nos basamos únicamente en el tamaño de la imagen, sin considerar el borde y el padding que podamos haber agregado, y ya no te cuento si además tienes margen en los contenedores. Para ver el modelo de cajas en acción, vamos a crear un div con la clase container, y dentro de este div vamos a crear otros 3 con la clase caja. Para hacerlo más deprisa, utilicemos un atajo del Visual Studio. Y listo, ahora vamos a crear la etiqueta Style. Primero vamos a darle estilo al container. Para ello vamos a colocar el selector de clase .container y le vamos a dar un ancho de 400 px, un alto de 300 px y un background color light blue, para así poder visualizar el contenedor en el navegador. Ahora vamos a darle estilo a las cajas. Colocamos el selector de clase .caja y vamos a darles un ancho de 100 px, un alto de 100 px y un background color light coral. Perfecto, al refrescar podemos ver que las cajas ocupan exactamente el alto del contenedor. Tiene sentido, pues es lo que esperábamos. Nuestro contenedor tiene un alto de 300 px y hemos colocado 3 cajas de 100 px y se ajustan perfectamente. Pero observa qué sucede si agregamos un borde tan solo de un px. Lo voy a hacer en este caso sólido de color negro. Y como puedes ver, ahora las cajas sobresalen del contenedor. Si aumentamos el borde a 5 px para verlo un poco mejor, notaremos que las cajas sobresalen aún más. Si además agregamos un margen de 10 px, cada vez será más evidente que las cajas no caben dentro del contenedor. Y en este caso se nos ocurre que podemos cambiar la forma en cómo se muestran las cajas, puesto que nuestro contenedor tiene un ancho de 400 px, así que vamos a ponerlo en una línea horizontal, cambiando la distribución de las cajas utilizando la propiedad display, y le vamos a poner el valor inline block. Perfecto, ahora las cajas caben en el contenedor con un ancho de 400 px. Pero ¿qué sucedería si cambiásemos el ancho del contenedor? Observa que en este caso las cajas no sobresalen del contenedor, sino que se acomodan para ocupar el espacio que les corresponde dentro del contenedor, haciendo que la tercera caja se coloque en la línea inferior. Y esta es una de las razones por las que los elementos que colocas en tu diseño quizás no se alineen en la misma línea como tú lo esperas. En este caso solamente tenemos un contenedor y 3 divs dentro. Ahora imagina que tienes un sitio mucho más grande con muchos más contenedores, imágenes, textos, etc. En estos casos quizás controlar el ancho y el alto de cada uno de los elementos que vas a colocar para que no se pasen en los espacios que tienes podría llegar a ser muy engorroso. Sin embargo, CSS cuenta con una propiedad que nos puede ayudar a resolver fácilmente este problema y de la que hablamos en la clase anterior, así que vamos a utilizarla. Para ello vamos a colocar el selector asterisco, que es el selector universal, y pondremos la propiedad box sizing con su valor border box y le vamos a colocar un margin 0 y un padding 0. Esta propiedad box sizing lo que va a lograr es que tanto el ancho del borde como del padding se incluyan en el ancho del elemento.
Así que si cambiamos el ancho de nuestro contenedor a 360, deberían caber nuestras 3 cajas. Sin embargo, no es así. Debemos colocar un ancho de 370 para que las 3 cajas no sobrepasen el espacio del contenedor. Y en este momento podemos estarnos preguntando, ¿pero por qué? Si yo hice mi suma y deberían ser 360. Y entonces empezamos a probar. Pues vamos a quitar el margen y ponerlo en 0 para saber si hemos cometido un error sumando. Vemos aún así que nos sobran 10 píxeles. ¿De dónde salen estos 10 píxeles? Pues bien, igual parece difícil de creer, pero observa que entre las cajas queda un pequeño espacio azul, a pesar de que hemos colocado un margen de 0 px. Y es de allí, de ese pequeño espacio, de donde vienen esos 10 px que no nos permiten cuadrar la suma. Si cambiamos la disposición del display y lo dejamos originalmente en block, veremos que ese espacio que nos descuadra nuestra suma no aparece y nuestras cajas caben perfectamente en el contenedor de forma vertical. Sin embargo, cuando cambiamos nuevamente al display inline block, podemos ver que efectivamente nos sobran exactamente 10 píxeles, que son los pequeños espacios que se colocan entre las cajas. Y es que son colocados allí por el navegador. Si vamos a nuestro navegador y eliminamos los saltos de línea entre los div, veremos cómo este espacio simplemente desaparece. Y ahora sí, podemos reducir nuestro container quitando esos 10 px sobrantes y dejándolo en un ancho exacto de 300 px. 100 px de ancho para cada una de las cajas, sin importar el ancho del borde ni el padding que le pongamos a cada uno de los elementos. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Ahora te invito a que programes algo en 5 minutos, diviértete en el proceso y nos vemos en la próxima clase.